Hay películas que te gustan cuando eres niño, películas que disfrutas porque tienen canciones pegadizas, personajes divertidos y colores bonitos. Y luego están esas películas que vuelves a ver años después y piensas, espera un momento, ¿esto siempre fue tan bueno? Y para mí, Mulan de 1998 pertenece completamente a esa segunda categoría, porque cuando era pequeño probablemente me quedaba con Mushu haciendo tonterías, con las escenas de acción y, por supuesto, con esa canción que todos hemos intentado cantar como si estuviéramos entrenando para salvar un imperio. Pero cuando vuelves a verla siendo adulto, empiezas a descubrir otra película debajo de la que recordabas. Una película sobre identidad, familia, expectativas, miedo, valentía y sobre esa horrible sensación de sentir que todo el mundo parece saber exactamente quién debe ser, excepto tú. Y sinceramente, creo que ahí está el verdadero secreto de Mulan. No es simplemente una película sobre una chica que se disfraza de hombre y va a la guerra. Si fuera solo eso, probablemente seguiría siendo entretenida, pero no sería una de las películas más recordadas de Disney. Mulan funciona porque debajo de toda la aventura hay algo increíblemente humano. Y antes de que alguien diga, bueno, otra película de Disney con una princesa fuerte, vamos a dejar algo claro desde el principio. Mulan ni siquiera necesita que la llamen princesa para ser uno de los personajes femeninos más importantes que ha creado Disney. No necesita poderes mágicos, no nace siendo la mejor guerrera del planeta. No entra en pantalla derrotando a 20 enemigos mientras hace una voltereta imposible. De hecho, cuando la conocemos, Mulan es bastante torpe. Se equivoca, improvisa demasiado, llega tarde, no encaja y, en general, parece tener un talento especial para convertir una situación complicada en una situación todavía más complicada. Y eso es precisamente lo que me encanta de ella. Porque Mulan no comienza siendo extraordinaria, se convierte en extraordinaria. La historia, como muchos sabréis, está inspirada en la antigua leyenda china de Hua Mulan, especialmente en el poema conocido como La Balada de Mulan. Estamos hablando de una historia con más de 1000 años de antigüedad y, por supuesto, Disney se tomó bastantes libertades creativas para convertirla en una película familiar de animación. Así que no, Mushu no aparece en la balada original haciendo bromas cada 30 segundos, aunque personalmente me cuesta imaginar un mundo en el que eso sea una mejora. Lo interesante es que Disney no intentó hacer una adaptación histórica literal. Tomó la idea central de una joven que ocupa el lugar de su padre en el ejército y construyó alrededor de ella una historia sobre descubrir quién eres. Y creo que esa decisión fue inteligente, porque la película no intenta convencerte de que Mulan es una guerrera perfecta desde el primer minuto. Al contrario, nos muestra a una chica que todavía está intentando entenderse a sí misma. La película comienza de una manera bastante épica, con los hunos atravesando la Gran Muralla China y dejando claro inmediatamente que aquí hay un problema serio. Y me gusta muchísimo cómo la película establece las apuestas desde el principio. No tenemos que esperar 40 minutos para que aparezca el conflicto principal. Shan Yu y su ejército representan una amenaza real. El emperador toma la invasión muy en serio y cada familia recibe la orden de enviar a un hombre a luchar, una sola persona de cada familia. Y claro, cuando llegamos a la familia Fa, sabemos exactamente hacia dónde se dirige esto. Pero antes de hablar de la guerra, tenemos que hablar de la primera gran batalla que Mulan pierde, la batalla de intentar encajar. Porque honestamente, la escena de la casamentera sigue siendo una de las introducciones de personaje más efectivas que Disney ha hecho. En cuestión de minutos entendemos perfectamente el mundo en el que vive Mulan y por qué tiene problemas con él. Se espera que sea elegante, tranquila, obediente y que se prepare para convertirse en una esposa ideal. Todo está organizado, todo está establecido y hay unas reglas muy claras sobre cómo debe comportarse. El pequeño problema es que Mulan es Mulan. Y eso no significa que sea una rebelde que odia a su familia o que quiera destruir las tradiciones. Esto es importante. A veces se simplifica demasiado su personaje diciendo que no quiere ser como las demás.
Pero la película es bastante más interesante que eso. Mulan quiere hacer feliz a su familia, quiere honrarlos, quiere que estén orgullosos de ella. El problema es que no sabe cómo hacerlo sin dejar de ser ella misma. Y ahí entra una de las canciones más importantes de toda la película, Reflejo. Para mí, Reflejo es una de esas canciones de Disney que cambia completamente cuando creces. De niño escuchas una melodía bonita, de adulto escuchas una crisis existencial en forma de canción. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido en algún momento esa sensación? Estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Intentas cumplir las expectativas de los demás. Intentas ser una versión de ti mismo que parece funcionar mejor para todo el mundo. Pero luego te miras y piensas, ¿dónde estoy yo en todo esto? Eso es Mulan, y lo más impresionante es que la película consigue transmitir esa idea sin convertirla en un discurso pesado. La vemos fallar ante la casamentera, avergonzarse, intentar explicarse y finalmente darse cuenta de que, por mucho que lo intente, no puede simplemente convertirse en otra persona. Ahora bien, también quiero detenerme un momento en Fa Chou, el padre de Mulan, porque creo que su relación es el corazón emocional de toda la película. Y aquí es donde Mulan se diferencia de muchas historias de rebeldía familiar. Su padre no es un villano, no es un tirano que la desprecia, no quiere deshacerse de ella ni considera que sea una decepción absoluta. De hecho, podemos ver que la ama profundamente. Sí, tienen conflictos, sí, él representa unas tradiciones que limitan a Mulan. Pero también es un hombre de su tiempo, con sus propias responsabilidades y su propio concepto del honor. Y la película hace algo muy inteligente. No convierte a Fa Chou en el enemigo. El enemigo es la situación, las expectativas y una sociedad en la que ambos intentan encontrar su lugar. Cuando Mulan fracasa ante la casamentera, su padre intenta consolarla con esa famosa comparación de la flor. Le recuerda que algunas flores florecen más tarde, pero cuando lo hacen pueden ser las más hermosas de todas. Y claro, la película está plantando una semilla emocional que va a recoger mucho más adelante. Y esto es algo que me encanta de Mulan. Muchas de sus ideas importantes no aparecen de repente al final para enseñarte una moraleja. Están presentes desde el principio. Las frases, las imágenes, las decisiones de los personajes. Todo vuelve de alguna manera. Después llega la orden del emperador y la película cambia de marcha completamente. Porque de repente todo lo que parecía una historia sobre una joven que no encaja en las expectativas de su sociedad se convierte en una cuestión de vida o muerte. Fa Chou ya ha servido en el ejército. Está herido y físicamente debilitado, pero aún así sabe que debe responder a la llamada, y Mulan lo sabe también. Esta parte de la película me parece muchísimo más emocional de lo que suele reconocerse, porque Mulan no toma su decisión simplemente porque quiere vivir una aventura. No está pensando, qué divertido, voy a disfrazarme y a aprender a usar una espada. No, está aterrorizada. Pero también sabe que si su padre vuelve a la guerra, existe una posibilidad muy real de que no regrese. Y la escena de la discusión familiar es brutal precisamente porque ninguno de los dos está completamente equivocado desde su propia perspectiva. Mulan quiere salvar a su padre quiere proteger el honor de su familia y cumplir con su deber. Los dos se aman, pero no pueden encontrar una solución que no implique dolor. Y entonces llega una de mis secuencias favoritas de toda la película, la noche en la que Mulan toma la armadura de su padre. No sé vosotros, pero hay escenas que no necesitan diálogos para funcionar, y esta es una de ellas. La lluvia, la música, Mulan cortándose el cabello, tomando la espada, poniéndose la armadura, es una secuencia increíblemente cinematográfica. Y sí, ya sé que estamos hablando de una película animada, pero precisamente por eso me impresiona todavía más. La animación puede contar historias visualmente con una fuerza espectacular cuando está bien utilizada. Y la música de Jerry Goldsmith en ese momento es absolutamente fundamental. De verdad, si nunca habéis prestado atención a la banda sonora instrumental de Mulan, hacedlo, porque las canciones de Matthew Wilder y David Zippel suelen llevarse toda la fama, y con razón, pero la música de Goldsmith le da a la película una dimensión épica y emocional increíble.
Además, hay algo que me parece muy importante sobre esta decisión. Mulan sabe que lo que está haciendo es peligroso, incluso si nadie descubre quién es. Pero si descubren que es una mujer haciéndose pasar por soldado, las consecuencias pueden ser todavía peores. Es decir, no estamos ante una aventura con una red de seguridad. Mulan no sabe si volverá a casa, y Disney consigue que sintamos ese peso. Por supuesto, después de este momento emocional tan intenso, la película necesita un poco de aire, y ahí es donde entra Mushu. Y sí, vamos a hablar de Mushu porque sería criminal hacer un video sobre Mulan y fingir que ese pequeño dragón no es uno de los personajes más importantes de la película. Interpretado en la versión original por Eddie Murphy, Mushu es básicamente una máquina de generar caos. Es un antiguo guardián familiar que ha perdido su prestigio y ve en la misión de Mulan una oportunidad para recuperar su lugar. Lo que me gusta es que, al principio, Mushu tampoco es exactamente un héroe puro. Tiene intereses personales. Quiere demostrar que todavía es útil, es orgulloso, exagerado y bueno, tiene una confianza en sí mismo que claramente no está respaldada por su tamaño, pero esa es la gracia. Mushu y Mulan son dos personajes que, de maneras completamente diferentes, sienten que han decepcionado a quienes los rodean. Los dos tienen algo que demostrar, los dos están fuera de lugar, y aunque empiezan trabajando juntos por razones distintas, poco a poco desarrollan una amistad que termina siendo genuinamente entrañable. Y aquí quiero hacer una pequeña confesión personal. Cada vez que vuelvo a ver Mulan, me sorprende lo bien que funciona el humor. Porque muchas películas de los 90 tienen chistes que hoy se sienten un poco, digamos que envejecieron como leche olvidada al sol. Pero gran parte del humor de Mulan sigue funcionando porque viene de la personalidad de los personajes. Mushu es divertido porque es Mushu. La abuela es divertida porque no parece tener miedo de absolutamente nada. Zhao, Ling y Qianpo son divertidos porque sus personalidades chocan constantemente. No necesitas detener la película para decir, atención, espectadores, ahora viene un chiste. El humor simplemente aparece. Cuando Mulan llega al campamento militar, comienza otra fase completamente distinta de la historia. Hasta ahora, su conflicto ha sido principalmente interno y familiar. Ahora tiene que enfrentarse a algo físico. Tiene que convencer a todos de que es Ping y, más difícil todavía, tiene que sobrevivir al entrenamiento. Y aquí conocemos a Li Shang. Shang es uno de esos personajes que probablemente merecen mucho más reconocimiento del que reciben, porque es muy fácil reducirlo a el chico guapo y serio de la película, pero tiene su propio arco y sus propias presiones. Es joven. Tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros y también está intentando demostrar que merece su posición. La película establece una conexión interesante entre Shang y Mulan. Ambos están intentando demostrar su valor, aunque lo hacen desde posiciones completamente diferentes. Shang tiene que demostrar que puede ser un líder. Mulan tiene que demostrar que puede sobrevivir siendo alguien que no es. Y sí, aquí es donde llega Hombres de Acción, conocida en inglés como I'll Make a Man Out of You. Mira, voy a decir algo que probablemente no sea muy controvertido. Esta canción es una locura. Es una de las mejores canciones de entrenamiento de la historia del cine. Punto. No importa cuántas veces la hayas escuchado, cuando empieza, automáticamente quieres hacer flexiones. No importa que lleves 10 años sin hacer ejercicio, tu cuerpo simplemente piensa, hoy voy a escalar una montaña. Y lo más genial es que la canción no solo es pegadiza, también cuenta una historia. Durante el entrenamiento vemos a Mulan fracasar una y otra vez. No es naturalmente más fuerte que los demás, no es la más rápida, no es la más hábil con las armas, y durante un tiempo parece que simplemente no va a conseguirlo. Pero Mulan tiene algo que los demás no pueden medir tan fácilmente. Observa, aprende y encuentra otra manera de resolver los problemas. La escena de la flecha es probablemente el mejor ejemplo. Shang le ofrece una oportunidad para abandonar el campamento, y honestamente nadie podría culparla si se fuera. Ya ha sufrido suficiente. Ha demostrado que no encaja en el entrenamiento tradicional. Pero Mulan se queda.
y en lugar de intentar hacer las cosas exactamente como los demás, utiliza su inteligencia. Eso es fundamental para entender al personaje. Mulan no triunfa porque de repente se convierta mágicamente en la persona más fuerte de la habitación. Triunfa porque descubre cuáles son sus propias fortalezas. Y sinceramente, creo que ese mensaje es mucho más poderoso. Porque todos hemos visto historias donde el protagonista gana porque descubre que siempre tuvo un poder secreto. Sorpresa, eras el elegido desde el principio. Muy bien, fantástico. Pero Mulan te dice algo diferente. Quizá no eres la persona más fuerte, más rápida o más talentosa de un grupo. Eso no significa que no tengas algo valioso que ofrecer. Y cuando Mulan finalmente alcanza la flecha, no solo ha ganado un ejercicio de entrenamiento, ha ganado algo mucho más importante: respeto. La relación con Yao, Ling y Chien-Po también cambia a partir de ahí. Al principio la molestan, se burlan y básicamente hacen todo lo posible para convertir su vida en el campamento en un infierno. Pero después se convierten en sus amigos y compañeros más leales. Y me encanta que la película no necesite una escena gigantesca para explicarte que ahora son amigos. Lo ves en su comportamiento, lo ves cuando la ayudan, lo ves en cómo cambian sus interacciones. Eso es buena escritura de personajes. Ahora, mientras Mulan está encontrando su lugar dentro del ejército, la amenaza de Shan Yu continúa creciendo. Y quiero hablar un poco de él porque es uno de los villanos más intimidantes de Disney, aunque no sea necesariamente el más complejo. Shan Yu no tiene una canción, no tiene una historia de origen triste, no necesita justificar cada una de sus decisiones con un monólogo de 15 minutos. Entra en escena y la película te deja muy claro: este tipo es peligroso y funciona. Su diseño, con esos ojos fríos y su enorme presencia física, ayuda muchísimo. Pero también funciona porque la película nunca lo convierte en un bufón. Cuando aparece Shan Yu, la amenaza es real. Eso sí, si me preguntáis si es el villano más profundo de Disney, probablemente diría que no. Pero tampoco creo que todas las historias necesiten que el antagonista tenga 10 capas psicológicas. A veces necesitas un villano que represente una amenaza clara para que los protagonistas puedan desarrollarse frente a ella. Y Mulan tiene algo que me parece fascinante. Mientras Shan Yu intenta demostrar su poder mediante la conquista, Mulan intenta descubrir su valor. Ambos quieren demostrar algo, pero uno destruye para conseguirlo y la otra se sacrifica para proteger a los demás. Ese contraste se vuelve cada vez más importante a medida que avanzamos. También quiero mencionar algo sobre la animación, porque Mulan llegó en un periodo extraordinario para Disney Animation. La película fue producida durante la llamada Era del Renacimiento de Disney, una época que nos regaló títulos como La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas y Hércules. Así que claro, Mulan tenía unas expectativas enormes sobre sus hombros y, en mi opinión, consiguió diferenciarse visualmente. La película tiene una escala impresionante. La Gran Muralla, las montañas, los ejércitos, la ciudad imperial, todo transmite la sensación de que estamos viendo una historia enorme. Pero al mismo tiempo, la película sabe cuándo acercarse a un personaje y dejar que una expresión diga más que una página de diálogo. Eso es algo que creo que la animación tradicional hacía especialmente bien. Cada plano parece pintado a mano, porque, bueno, en gran medida lo estaba. Hay una textura y una personalidad en estos fondos que me sigue pareciendo preciosa, y no estoy diciendo que la animación moderna sea mala, ni mucho menos. Pero hay algo en estos clásicos dibujados a mano que tiene una calidez difícil de replicar. Y entonces llegamos a una de las cosas que Mulan hace mejor que muchas películas familiares: cambiar de tono. Porque puedes estar riéndote con Mushu un minuto y de repente la película te recuerda que estamos en medio de una guerra. Ese cambio se vuelve especialmente impactante más adelante con Una chica por la que luchar. La canción comienza de una manera ligera, divertida y casi absurda. Los soldados hablan sobre el tipo de mujer con la que sueñan. Mulan intenta participar y, como siempre, termina revelando sin querer más de sí misma de lo que debería. Y de repente, silencio.
No quiero adelantar demasiado, pero esa transición es uno de los momentos más poderosos de toda la película. Disney te quita la música, te quita los chistes y te muestra las consecuencias de la guerra, sin necesidad de mostrarlo todo explícitamente. Y cuando era niño, creo que no comprendía completamente lo que estaba viendo. Ahora sí, y eso es algo que distingue a las grandes películas familiares. Funcionan cuando eres pequeño, pero te ofrecen algo nuevo cuando creces. No te hablan como si fueras incapaz de entender emociones complejas. Confían en que puedes sentirlas aunque todavía no tengas palabras para describirlas. Mulan hace eso constantemente. La película habla de la muerte sin convertirla en un espectáculo. Habla de la presión familiar sin demonizar a la familia. Habla de la identidad sin darte una respuesta fácil, y lo hace mientras también te ofrece un dragón diminuto que intenta parecer aterrador y termina provocando accidentes cada 5 minutos. Esa combinación es dificilísima de conseguir, y cuanto más avanza la historia, más evidente se vuelve que Mulan ha empezado a cambiar. Ya no es la joven que llegó al campamento intentando desesperadamente fingir que sabía lo que estaba haciendo. Ha aprendido, ha ganado confianza, ha encontrado amigos. Incluso Shang comienza a verla de otra manera, aunque, obviamente, todavía no sabe toda la verdad. Pero aquí viene lo interesante. Mulan está mejorando como Ping porque está empezando a descubrir quién es realmente Mulan. Y esa contradicción es genial. Tiene que ponerse una máscara para encontrar su verdadera identidad. Piénsenlo un segundo, porque cuanto más lo analizas, más interesante resulta. Mulan sale de casa creyendo que necesita convertirse en otra persona para salvar a su padre. Pero durante el camino, descubre que fingir ser otra persona también le da la libertad que nunca había tenido para utilizar sus propias habilidades. No porque ser hombre sea la solución mágica, sino porque por primera vez nadie le está diciendo constantemente qué debe ser como mujer. Y ahí está una de las grandes tragedias y también una de las grandes victorias de la película. Mulan siempre tuvo inteligencia. Siempre tuvo valentía, siempre tuvo determinación. Lo que no tenía era un espacio donde demostrarlo, y cuando finalmente lo encuentra, empieza a florecer. Pero claro, una historia como esta no puede permanecer en el campamento para siempre. La guerra está esperando. Shan Yu sigue avanzando. Shang y sus soldados todavía no saben a qué se enfrentan. Y Mulan está a punto de enfrentarse a decisiones que van a cambiarlo todo, porque entrenar es una cosa. Sobrevivir a una batalla real es otra completamente diferente. Y créanme cuando les digo que lo que viene después es el momento en que Mulan deja de ser simplemente una película excelente de Disney y empieza a demostrar por qué, para tanta gente, es un clásico absolutamente especial. Hay momentos en los que una película se gana tu cariño y otros en los que directamente se gana tu respeto. Mulan está a punto de hacer las dos cosas. Y lo mejor es que, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, todavía no hemos llegado ni de lejos a las escenas que más me emocionan. Todavía queda hablar de la guerra, de una de las decisiones más inteligentes que toma nuestra protagonista, de la revelación que cambia por completo su situación, de la caída emocional que viene después, y por supuesto, de uno de los finales más satisfactorios que Disney nos ha regalado. Así que sí, preparen la armadura, escondan cualquier peine que tengan por ahí, y por favor, si empieza a sonar Hombres de Acción, intenten resistir el impulso de correr una maratón sin haber calentado, porque esto apenas está empezando, y aquí es donde Mulan empieza a demostrar algo que, para mí, hace que la película sea muchísimo más interesante que una simple historia de superación personal. Porque hasta ahora hemos visto a Mulan entrenar, caer, levantarse y ganarse el respeto de sus compañeros. Todo muy inspirador, todo muy Disney, todos contentos. Pero la película nunca te deja olvidar que esto no es un campamento de verano. Están preparándose para una guerra. Y una guerra de verdad no te espera educadamente mientras terminas tu entrenamiento. Ese cambio de ambiente llega de una forma bastante brutal. Después de toda la energía de Hombres de Acción, después de ver cómo este grupo de reclutas pasa de ser un desastre absoluto a convertirse en una unidad bastante competente, la historia empieza a ponerse más oscura y lo hace sin pedir permiso. Porque Mulan tiene una cosa que siempre he admirado, sabe perfectamente cuándo dejar de hacer bromas. No me malinterpretéis, el humor sigue ahí.
Mushu continúa siendo Mushu gracias a Dios, pero la película empieza a recordarnos que detrás de las canciones y los personajes divertidos hay un ejército invasor que está destruyendo todo a su paso. Y cuanto más avanzamos, más claro queda que nuestros protagonistas no están jugando a ser soldados, son soldados. Uno de los aspectos más interesantes de esta parte de la película es cómo vemos crecer a Shang como líder. Al principio lo conocemos como el capitán duro que aparece en el campamento y básicamente dice: «Bienvenidos, voy a hacer que todos sufráis hasta que dejéis de ser inútiles». Y, sinceramente, como primera impresión, no es precisamente el tipo de persona con la que te gustaría compartir una habitación. Pero conforme avanza la historia, entendemos que Shang no es cruel, es exigente y hay una diferencia enorme. Él sabe que la incompetencia en una guerra puede costar vidas. Cuando sus soldados fallan, no está pensando en si van a suspender un examen. Está pensando en si podrán sobrevivir cuando llegue el momento de enfrentarse al enemigo. Por eso, su entrenamiento es tan duro. Por eso no hace excepciones. Y curiosamente, cuando Mulan consigue superar sus expectativas, Shang es el primero en reconocerlo. Eso me gusta muchísimo de su personaje. No se aferra a su primera impresión por orgullo. Cuando Ping demuestra que puede estar ahí, Shang cambia de opinión, respeta los resultados, y eso también hace que lo que ocurre más adelante sea mucho más complicado emocionalmente, porque Shang no es una persona malvada que simplemente desprecia a Mulan, es un hombre atrapado entre sus sentimientos personales, su sentido del deber y las reglas del mundo en el que vive. Pero antes de llegar a todo eso, tenemos que hablar de uno de los momentos más devastadores de la película. Porque los soldados siguen su camino, y durante un rato, la película parece recuperar esa energía de aventura. Tenemos a Yao, Link y Chien-Po hablando sobre las chicas por las que quieren luchar. Cada uno tiene su propia idea de la mujer perfecta, y por supuesto, Mulan intenta participar sin revelar demasiado sobre sí misma. Y esta escena es muy divertida porque demuestra algo que la película lleva haciendo desde el principio. Mulan está constantemente rodeada de personas que tienen una idea muy específica de cómo debería comportarse un hombre y cómo debería comportarse una mujer. Y ella está en medio de ambos mundos, intentando no levantar sospechas. Pero entonces ocurre algo extraordinario. La canción se detiene, simplemente se detiene, y delante de ellos aparece un pueblo destruido. No hay una gran explicación, no aparece alguien diciendo: «Atención, espectadores, aquí tenéis la tragedia de la guerra». La película confía en las imágenes. Hay casas quemadas, destrucción y un silencio que pesa muchísimo más después de una canción tan alegre. Y, sinceramente, cuando era niño, probablemente no procesaba todo lo que implicaba esa escena. Sabía que era triste, claro. Pero de adulto entiendes mucho mejor lo que la película está sugiriendo sin mostrarlo directamente. Eso es una decisión muy inteligente, porque Mulan es una película familiar, pero no trata a su público como si fuera incapaz de entender que la guerra tiene consecuencias. No necesita mostrar violencia gráfica para transmitir horror. A veces, una casa vacía y un juguete abandonado pueden decirte todo lo que necesitas saber, y el detalle de la muñeca es especialmente doloroso. Es uno de esos momentos que no necesitan explicación porque tu imaginación hace el resto. Y cuando una película consigue que tú mismo completes emocionalmente lo que no te está mostrando, normalmente significa que la dirección y la narración están funcionando a un nivel altísimo. También es aquí donde la historia personal de Shang se vuelve mucho más trágica. Su padre, el general Li, había salido antes con su ejército para enfrentarse a los hunos. Shang esperaba reunirse con él, pero lo que encuentran no es exactamente una bienvenida, y de repente la guerra deja de ser algo que ocurre lejos. Ahora es personal. Hay algo muy interesante en cómo Shang reacciona. No tenemos una escena larguísima de llanto ni un discurso melodramático. Se contiene, intenta mantenerse firme, pero se puede ver en su rostro que acaba de perder algo enorme. Y eso encaja perfectamente con su personaje. Shang ha sido educado para ser disciplinado, para controlar sus emociones y para cumplir con su deber.
Pero debajo de esa disciplina hay una persona joven que acaba de descubrir que probablemente tendrá que continuar sin su padre. La película no se detiene demasiado tiempo en ello, y creo que esa es precisamente la razón por la que funciona. La guerra no siempre te permite parar y procesar tus pérdidas. A veces tienes que seguir caminando, y eso es exactamente lo que hacen. Ahora bien, mientras nuestros protagonistas están lidiando con las consecuencias de la invasión, Shan Yu sigue demostrando por qué es uno de los villanos más intimidantes de la animación de Disney. No porque sea el personaje más elaborado psicológicamente, sino porque la película lo presenta como una fuerza que simplemente no se detiene. Y aquí quiero decir algo que quizás sea una opinión impopular. No creo que todos los villanos necesiten una historia de origen que te haga llorar. Vivimos en una época en la que parece que cada antagonista necesita un documental de 6 episodios explicando por qué su infancia fue complicada y por qué, en realidad, quizá deberíamos sentir pena por él. Y ojo, algunas historias hacen eso muy bien, pero también hay algo refrescante en un villano que representa una amenaza clara. Shan Yu es peligroso, es inteligente, es brutal, y su enorme orgullo es una de las razones por las que funciona como antagonista de Mulan. Porque él está obsesionado con demostrar su poder. El emperador ha construido defensas, ha movilizado ejércitos y ha intentado detenerlo, y Shan Yu interpreta todo eso como un desafío. Para él no basta con ganar, tiene que demostrar que nadie puede detenerlo. Y eso crea un contraste precioso con Mulan, aunque estén en lados completamente opuestos. Porque Mulan también tiene algo que demostrar. Mushu también. Shang también. Incluso muchos de los personajes secundarios están intentando encontrar su valor dentro del mundo que los rodea. La diferencia es qué hacen con esa necesidad. Shan Yu quiere que el mundo reconozca su poder. Mulan quiere descubrir si ella misma tiene valor. Y esa diferencia, amigos, cambia absolutamente todo. La película comienza a preparar el enfrentamiento en la montaña, y aquí es donde entramos en una de las secuencias más espectaculares de todo el largometraje. Nuestros protagonistas llegan al paso de Tung Shao y descubren que están completamente superados. Y cuando digo completamente, quiero decir completamente. No hay un ejército gigantesco detrás de ellos preparado para salvar el día. No hay un hechicero mágico escondido entre las montañas. No aparece un águila gigante para llevárselos a casa. Están unos pocos soldados frente a una fuerza enemiga enorme. Y aquí es donde Mulan vuelve a demostrar que su mayor arma no es la espada, es su cabeza. Shang, como comandante, toma una decisión lógica desde una perspectiva militar. Tienen un cañón, tienen una oportunidad. Apuntar al líder enemigo podría darles una pequeña posibilidad. Pero Mulan ve algo diferente. Y esto me encanta porque la película no presenta su decisión como una idea que se le ocurre porque es especial o porque el guión le regala una solución. Mulan observa su entorno, ve la montaña, ve la nieve, ve el ejército y conecta las piezas. Entonces toma el cañón y apunta hacia arriba. La avalancha que sigue es, incluso hoy, una secuencia visualmente impresionante. La escala es gigantesca. De repente, el conflicto deja de ser un pequeño grupo de personajes luchando entre sí y se convierte en una lucha contra la propia naturaleza. Y por supuesto, Mulan no sale de esta situación como si nada, porque esta es otra cosa que agradezco muchísimo de la película. Sus decisiones tienen consecuencias. Ella salva a sus compañeros, cambia el rumbo de la batalla, pero resulta herida. Y cuando la avalancha termina, llega uno de los momentos más importantes de toda la historia. Por un instante, Mulan es celebrada. Sus compañeros están vivos gracias a ella. Shang está vivo gracias a ella. Yao, Ling y Qianpo han visto con sus propios ojos lo que Ping es capaz de hacer. Todo lo que Mulan quería demostrar, en cierta forma, acaba de demostrarlo. Y entonces se descubre la verdad. Y aquí es donde la película podría haber tomado el camino fácil. Podría haber hecho que todos dijeran, «Oh, eres una mujer. Bueno, eso no importa porque nos salvaste. Fin del conflicto. Música alegre. Todo resuelto». Pero no.
La película recuerda las reglas que estableció desde el principio. Mulan ha roto la ley, ha engañado al ejército, y en ese mundo, eso tiene consecuencias terribles. Chi Fu, que nunca ha sido exactamente el mayor admirador de Shang ni de Ping, aprovecha inmediatamente la situación. Para él, no importa todo lo que Mulan acaba de hacer, no importa que haya salvado incontables vidas, la ley es la ley. Y aquí tenemos uno de los momentos más tensos de la película. Shang tiene que decidir qué hacer, y esto es donde, en mi opinión, su personaje demuestra que tiene mucho más corazón del que parecía al principio. Porque Shang ha pasado toda la película hablando de disciplina y deber. Ha vivido siguiendo unas reglas muy claras, pero ahora tiene delante a la persona que le salvó la vida, y decide perdonarla. Una vida por una vida. Es una frase sencilla, pero tiene muchísimo peso. No está diciendo que no le importe lo que Mulan hizo, no está diciendo que las reglas hayan desaparecido, está pagando una deuda según su propio código de honor. Y sin embargo, para Mulan, el resultado sigue siendo devastador, porque sí, está viva, pero ha perdido todo lo demás, ha perdido su lugar en el ejército, ha perdido la identidad que había construido, ha perdido el respeto que tanto le costó ganar, o al menos eso es lo que ella cree en ese momento. Y de repente vuelve a estar sola. Esta parte de la película siempre me ha parecido increíblemente triste, porque Mulan no se va celebrando. No se va como una heroína, se queda en medio de la nieve, herida emocional y físicamente, convencida de que ha vuelto a fracasar. Y entonces llega uno de los momentos más honestos de todo el guión. Mulan admite algo que quizá ni ella misma había querido reconocer. Cuando salió de casa, lo hizo para salvar a su padre. Eso era verdad. Pero a lo largo del camino, también empezó a luchar por otra razón. Quería demostrar que podía hacer algo bien. Quería mirarse a sí misma y sentir que tenía valor. Y esto, para mí, es importantísimo, porque convierte a Mulan en un personaje todavía más humano. Las personas rara vez hacemos cosas importantes por una única razón perfectamente pura y sencilla. Podemos amar a alguien y también querer demostrar algo. Podemos hacer un sacrificio por una persona y al mismo tiempo descubrir que necesitamos ese sacrificio para encontrarnos a nosotros mismos. Mulan no deja de ser valiente porque admita que quería demostrar su valor. Al contrario, se vuelve más real. Y Mushu también tiene que enfrentarse a una verdad incómoda. Él tampoco había comenzado esta aventura por razones completamente nobles. Quería recuperar su posición, quería demostrar que podía volver a ser un gran guardián. Pero durante el viaje ha cambiado. Y esa es una de las razones por las que adoro la relación entre Mushu y Mulan. Comienzan siendo dos personajes que se ayudan mutuamente porque necesitan algo, pero terminan siendo amigos, de verdad. Mushu podría haberse ido. Podría haber pensado, bueno, esto salió mal, yo me largo. Pero se queda, porque ya no está allí por prestigio, está allí por Mulan. Y sí, debajo de todos los chistes, las exageraciones y los planes absurdos, el pequeño dragón tiene corazón. No se lo digáis a él, porque probablemente os cobrará por escucharlo. Pero lo tiene. Mientras Mulan intenta decidir qué hacer después de perderlo todo, ocurre algo que demuestra por qué una verdadera heroína no necesita un uniforme para actuar. Los hunos sobrevivieron, y no solo sobrevivieron, están avanzando hacia la ciudad imperial. Mulan es la única que sabe lo que viene. Ahora, pensad en su situación durante un segundo. Ha sido expulsada, ha sido humillada. Acaba de descubrir que todo el esfuerzo que hizo puede no significar nada para muchas de las personas que la rodean. Podría regresar a casa, podría esconderse, podría intentar reconstruir su vida y olvidar todo lo que ha ocurrido, pero no lo hace. Y aquí, para mí, Mulan demuestra definitivamente quién es. No vuelve porque quiera una medalla. No vuelve porque quiera que Shang se enamore de ella. No vuelve porque espere que todo el mundo la aplauda. Vuelve porque sabe que hay personas en peligro. Y eso es heroísmo. De hecho, si tuviera que elegir el momento exacto en el que Mulan se convierte verdaderamente en la heroína de la historia, quizá elegiría este y no la avalancha.
Porque cualquiera puede tomar una decisión valiente cuando todavía cree que puede obtener algo a cambio. La verdadera prueba es qué haces cuando crees que ya no tienes nada que ganar. Mulan vuelve, y cuando intenta advertir a Shang, la situación se vuelve todavía más frustrante, porque ahora Shang sabe que Ping era Mulan. Sabe que la persona a la que respetaba y con la que había construido una relación de confianza le ocultó una verdad enorme, y se nota que está confundido, pero también está herido. Y aquí no voy a decir que Shang actúe perfectamente, porque no lo hace, desestima la advertencia de Mulan demasiado rápido, y eso es algo que, por supuesto, tiene que aprender. Pero la escena funciona porque no intenta convertirlo instantáneamente en el novio perfecto de una película romántica. Shang es un personaje con sus propios prejuicios y sus propias reglas. Necesita tiempo para procesar que la persona a la que conocía como Ping y la mujer que tiene delante son la misma persona. Y Mulan le lanza una pregunta que va directamente al centro del asunto. ¿Por qué confiabas en Ping, pero no puedes confiar en Mulan? Y, sinceramente, ahí está toda la película resumida en una sola idea. Nada esencial ha cambiado. Mulan sigue teniendo la misma inteligencia, la misma valentía, la misma experiencia, la misma capacidad que tenía cuando todos creían que era Ping. Lo único que ha cambiado es lo que saben sobre ella. Y de repente, para algunos, eso parece cambiar su valor. Es una idea increíblemente poderosa. Pero mientras Shang y el resto del ejército ignoran la advertencia, Shan Yu ya está poniendo su plan en marcha. Los hunos consiguen infiltrarse en la ciudad imperial y atacan en el momento en que todo el mundo cree que la guerra ha terminado. Y esto me encanta narrativamente porque la película juega con nuestras expectativas. Hemos tenido la gran batalla, hemos derrotado aparentemente al enemigo. En muchas películas ahí empezarían las celebraciones y los créditos, pero no. El verdadero desafío todavía está por llegar, porque derrotar a un ejército es una cosa. Convencer a un mundo entero de que una joven a la que nadie quiere escuchar tiene razón es otra. Y Mulan se encuentra otra vez en una situación que conoce demasiado bien. Tiene la respuesta, ve el peligro, sabe qué debe hacerse, pero nadie está dispuesto a escucharla, solo que esta vez no va a quedarse esperando. Y cuando la historia llega a la ciudad imperial, Mulan comienza a recuperar algo que había perdido en la montaña: confianza. No necesita que Shang le dé permiso para actuar. No necesita que Chi-Fu reconozca sus méritos. No necesita un título, tiene una misión: salvar al emperador, salvar a China. Y demostrar, de una vez por todas, que la persona que siempre estuvo intentando encontrar no estaba escondida en algún lugar lejano. Siempre estuvo dentro de ella. Lo que viene después es probablemente la parte más divertida y al mismo tiempo más satisfactoria de toda la película, porque todos los elementos que se han ido construyendo empiezan a regresar. Las habilidades aprendidas durante el entrenamiento, las amistades que parecían imposibles al principio, las frases que escuchamos al comienzo de la historia, incluso las ideas sobre lo que significa ser un hombre, una mujer o una persona digna de respeto empiezan a ponerse patas arriba de la manera más gloriosa posible. Y sí, vamos a hablar de los disfraces, porque amigos, si alguien me hubiera dicho antes de ver Mulan que uno de los momentos más heroicos de una película de guerra de Disney incluiría a Yao, Ling y Chien-Po disfrazándose para infiltrarse en el Palacio Imperial, probablemente habría dicho: eso suena ridículo. Y tendría razón, es completamente ridículo. Y es maravilloso. Pero antes de llegar a ese momento, tenemos que hablar de cómo la película convierte todas las debilidades aparentes de Mulan en sus mayores fortalezas. Porque la batalla final no se gana gracias a que Mulan se haya convertido en la persona que los demás querían que fuera. Se gana porque finalmente acepta ser exactamente quien es. Y esa, para mí, es la verdadera magia de esta historia. Hay algo que me parece fascinante cuando vuelvo a ver Mulan después de tantos años. La película prácticamente te prepara para su final desde los primeros minutos, pero lo hace de una forma tan natural que probablemente no te das cuenta hasta que eres mayor. Muchas de las ideas que parecen pequeños detalles al principio terminan teniendo una recompensa emocional más adelante. Y eso es lo que hace que esta película se sienta tan bien construida.
No es simplemente una colección de escenas geniales pegadas unas con otras. Hay una intención detrás. Hay pequeñas semillas plantadas desde el comienzo que van creciendo hasta convertirse en momentos importantes. Y cuando una película consigue hacer eso sin que parezca que está gritándote, mira, esto será importante después, yo personalmente lo valoro muchísimo. Y ahora tenemos a Mulan en la ciudad imperial. El problema es que nadie quiere escucharla. Y aquí comienza una especie de segunda oportunidad para nuestra protagonista. Pero esta vez no está intentando demostrar que puede ser un buen soldado. Ya no está intentando superar a los demás en fuerza, resistencia o habilidades físicas. De hecho, ya ni siquiera lleva el uniforme del ejército. Ahora tiene que convencerlos simplemente siendo Mulan. Y eso es importantísimo, porque durante buena parte de la película, la identidad de Mulan está escondida detrás de Ping. Ping le permitió entrar en un mundo en el que no tenía permitido estar. Pero al mismo tiempo, Ping también era una máscara. Una máscara necesaria, sí, pero una máscara al fin y al cabo. Y cuando llega a la ciudad imperial, esa máscara ya no existe. Es Mulan contra todo el mundo. Y me encanta que la película no convierta eso en una escena excesivamente dramática. Ella intenta hablar con Shang, intenta explicarle lo que vio, pero él no está preparado para escucharla. Y honestamente, entiendo por qué está enfadado. Imaginen descubrir que el soldado en el que más confiaban había estado mintiendo sobre quién era desde el primer día. No es fácil simplemente decir, ah, bueno, todo perfecto. Pero también es frustrante porque nosotros sabemos que Mulan tiene razón, y eso crea una tensión muy buena. Es que Mulan es Mulan. Y eso no significa que sea una rebelde que odia a su familia o que quiera destruir las tradiciones. Esto es importante. A veces se simplifica demasiado su personaje diciendo que no quiere ser como las demás. Pero la película es bastante más interesante que eso. Mulan quiere hacer feliz a su familia, quiere honrarlos, quiere que estén orgullosos de ella. El problema es que no sabe cómo hacerlo sin dejar de ser ella misma. Y ahí entra una de las canciones más importantes de toda la película, Reflejo. Para mí, Reflejo es una de esas canciones de Disney que cambia completamente cuando creces. De niño escuchas una melodía bonita, de adulto escuchas una crisis existencial en forma de canción. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha tenido en algún momento esa sensación? Estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Intentas cumplir las expectativas de los demás. Intentas ser una versión de ti mismo que parece funcionar mejor para todo el mundo. Pero luego te miras y piensas, ¿dónde estoy yo en todo esto? Eso es Mulan, y lo más impresionante es que la película consigue transmitir esa idea sin convertirla en un discurso pesado. La vemos fallar ante la casamentera, avergonzarse, intentar explicarse y finalmente darse cuenta de que, por mucho que lo intente, no puede simplemente convertirse en otra persona. Ahora bien, también quiero detenerme un momento en Fa Chou, el padre de Mulan, porque creo que su relación es el corazón emocional de toda la película. Y aquí es donde Mulan se diferencia de muchas historias de rebeldía familiar. Su padre no es un villano, no es un tirano que la desprecia, no quiere deshacerse de ella ni considera que sea una decepción absoluta. De hecho, podemos ver que la ama profundamente. Sí, tienen conflictos, sí, él representa unas tradiciones que limitan a Mulan. Pero también es un hombre de su tiempo, con sus propias responsabilidades y su propio concepto del honor. Y la película hace algo muy inteligente. No convierte a Fa Chou en el enemigo. El enemigo es la situación, las expectativas y una sociedad en la que ambos intentan encontrar su lugar. Cuando Mulan fracasa ante la casamentera, su padre intenta consolarla con esa famosa comparación de la flor. Le recuerda que algunas flores florecen más tarde, pero cuando lo hacen pueden ser las más hermosas de todas. Y claro, la película está plantando una semilla emocional que va a recoger mucho más adelante.
Y esto es algo que me encanta de Mulan. Muchas de sus ideas importantes no aparecen de repente al final para enseñarte una moraleja. Están presentes desde el principio. Las frases, las imágenes, las decisiones de los personajes. Todo vuelve de alguna manera. Después llega la orden del emperador y la película cambia de marcha completamente. Porque de repente todo lo que parecía una historia sobre una joven que no encaja en las expectativas de su sociedad se convierte en una cuestión de vida o muerte. Fa Zhou ya ha servido en el ejército. Está herido y físicamente debilitado, pero aún así sabe que debe responder a la llamada, y Mulan lo sabe también. Esta parte de la película me parece muchísimo más emocional de lo que suele reconocerse. Porque Mulan no toma su decisión simplemente porque quiere vivir una aventura. No está pensando, qué divertido, voy a disfrazarme y a aprender a usar una espada. No, está aterrorizada. Pero también sabe que si su padre vuelve a la guerra, existe una posibilidad muy real de que no regrese. Y la escena de la discusión familiar es brutal precisamente porque ninguno de los dos está completamente equivocado desde su propia perspectiva. Mulan quiere salvar a su padre quiere proteger el honor de su familia y cumplir con su deber. Los dos se aman, pero no pueden encontrar una solución que no implique dolor. Y entonces llega una de mis secuencias favoritas de toda la película. La noche en la que Mulan toma la armadura de su padre. No sé vosotros, pero hay escenas que no necesitan diálogos para funcionar y esta es una de ellas. La lluvia, la música, Mulan cortándose el cabello, tomando la espada, poniéndose la armadura, es una secuencia increíblemente cinematográfica. Y sí, ya sé que estamos hablando de una película animada, pero precisamente por eso me impresiona todavía más. La animación puede contar historias visualmente con una fuerza espectacular cuando está bien utilizada. Y la música de Jerry Goldsmith en ese momento es absolutamente fundamental. De verdad, si nunca habéis prestado atención a la banda sonora instrumental de Mulan, hacedlo, porque las canciones de Matthew Wilder y David Zippel suelen llevarse toda la fama, y con razón, pero la música de Goldsmith le da a la película una dimensión épica y emocional increíble. Además, hay algo que me parece muy importante sobre esta decisión. Mulan sabe que lo que está haciendo es peligroso, incluso si nadie descubre quién es. Pero si descubren que es una mujer haciéndose pasar por soldado, las consecuencias pueden ser todavía peores. Es decir, no estamos ante una aventura con una red de seguridad. Mulan no sabe si volverá a casa, y Disney consigue que sintamos ese peso. Por supuesto, después de este momento emocional tan intenso, la película necesita un poco de aire, y ahí es donde entra Mushu. Y sí, vamos a hablar de Mushu porque sería criminal hacer un video sobre Mulan y fingir que ese pequeño dragón no es uno de los personajes más importantes de la película. Interpretado en la versión original por Eddie Murphy, Mushu es básicamente una máquina de generar caos. Es un antiguo guardián familiar que ha perdido su prestigio y ve en la misión de Mulan una oportunidad para recuperar su lugar. Lo que me gusta es que, al principio, Mushu tampoco es exactamente un héroe puro. Tiene intereses personales. Quiere demostrar que todavía es útil, es orgulloso, exagerado y bueno, tiene una confianza en sí mismo que claramente no está respaldada por su tamaño, pero esa es la gracia. Mushu y Mulan son dos personajes que, de maneras completamente diferentes, sienten que han decepcionado a quienes los rodean. Los dos tienen algo que demostrar, los dos están fuera de lugar, y aunque empiezan trabajando juntos por razones distintas, poco a poco desarrollan una amistad que termina siendo genuinamente entrañable. Y aquí quiero hacer una pequeña confesión personal. Cada vez que vuelvo a ver Mulan, me sorprende lo bien que funciona el humor. Porque muchas películas de los 90 tienen chistes que hoy se sienten un poco, digamos que envejecieron como leche olvidada al sol. Pero gran parte del humor de Mulan sigue funcionando porque viene de la personalidad de los personajes.
Mushu es divertido porque es Mushu. La abuela es divertida porque no parece tener miedo de absolutamente nada. Yao, Ling y Qianpo son divertidos porque sus personalidades chocan constantemente. No necesitas detener la película para decir, atención, espectadores, ahora viene un chiste. El humor simplemente aparece. Cuando Mulan llega al campamento militar, comienza otra fase completamente distinta de la historia. Hasta ahora, su conflicto ha sido principalmente interno y familiar. Ahora tiene que enfrentarse a algo físico. Tiene que convencer a todos de que es Ping y, más difícil todavía, tiene que sobrevivir al entrenamiento. Y aquí conocemos a Li Shang. Shang es uno de esos personajes que probablemente merecen mucho más reconocimiento del que reciben, porque es muy fácil reducirlo a el chico guapo y serio de la película, pero tiene su propio arco y sus propias presiones. Es joven, tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros y también está intentando demostrar que merece su posición. La película establece una conexión interesante entre Shang y Mulan. Ambos están intentando demostrar su valor, aunque lo hacen desde posiciones completamente diferentes. Shang tiene que demostrar que puede ser un líder. Mulan tiene que demostrar que puede sobrevivir siendo alguien que no es. Y sí, aquí es donde llega Hombres de Acción, conocida en inglés como I'll Make a Man Out of You. Mira, voy a decir algo que probablemente no sea muy controvertido. Esta canción es una locura. Es una de las mejores canciones de entrenamiento de la historia del cine. Punto. No importa cuántas veces la hayas escuchado, cuando empieza, automáticamente quieres hacer flexiones. No importa que lleves 10 años sin hacer ejercicio, tu cuerpo simplemente piensa, hoy voy a escalar una montaña. Y lo más genial es que la canción no solo es pegadiza, también cuenta una historia. Durante el entrenamiento vemos a Mulan fracasar una y otra vez. No es naturalmente más fuerte que los demás. No es la más rápida, no es la más hábil con las armas, y durante un tiempo parece que simplemente no va a conseguirlo. Pero Mulan tiene algo que los demás no pueden medir tan fácilmente. Observa, aprende y encuentra otra manera de resolver los problemas. La escena de la flecha es probablemente el mejor ejemplo. Shang le ofrece una oportunidad para abandonar el campamento, y honestamente nadie podría culparla si se fuera. Ya ha sufrido suficiente. Ha demostrado que no encaja en el entrenamiento tradicional. Pero Mulan se queda. Y en lugar de intentar hacer las cosas exactamente como los demás, utiliza su inteligencia. Eso es fundamental para entender al personaje. Mulan no triunfa porque de repente se convierta mágicamente en la persona más fuerte de la habitación. Triunfa porque descubre cuáles son sus propias fortalezas. Y sinceramente, creo que ese mensaje es mucho más poderoso. Porque todos hemos visto historias donde el protagonista gana porque descubre que siempre tuvo un poder secreto. Sorpresa, eras el elegido desde el principio. Muy bien, fantástico. Pero Mulan te dice algo diferente. Quizá no eres la persona más fuerte, más rápida o más talentosa de un grupo. Eso no significa que no tengas algo valioso que ofrecer. Y cuando Mulan finalmente alcanza la flecha, no solo ha ganado un ejercicio de entrenamiento, ha ganado algo mucho más importante: respeto. La relación con Yao, Ling y Qianpo también cambia a partir de ahí. Al principio la molestan, se burlan y básicamente hacen todo lo posible para convertir su vida en el campamento en un infierno. Pero después se convierten en sus amigos y compañeros más leales. Y me encanta que la película no necesite una escena gigantesca para explicarte que ahora son amigos. Lo ves en su comportamiento, lo ves cuando la ayudan, lo ves en cómo cambian sus interacciones. Eso es buena escritura de personajes.
Ahora, mientras Mulan está encontrando su lugar dentro del ejército, la amenaza de Shan Yu continúa creciendo. Y quiero hablar un poco de él, porque es uno de los villanos más intimidantes de Disney, aunque no sea necesariamente el más complejo. Shan Yu no tiene una canción, no tiene una historia de origen triste, no necesita justificar cada una de sus decisiones con un monólogo de 15 minutos. Entra en escena y la película te deja muy claro, este tipo es peligroso y funciona. Su diseño, con esos ojos fríos y su enorme presencia física, ayuda muchísimo. Pero también funciona porque la película nunca lo convierte en un bufón. Cuando aparece Shan Yu, la amenaza es real. Eso sí, si me preguntáis si es el villano más profundo de Disney, probablemente diría que no. Pero tampoco creo que todas las historias necesiten que el antagonista tenga 10 capas psicológicas. A veces necesitas un villano que represente una amenaza clara para que los protagonistas puedan desarrollarse frente a ella. Y Mulan tiene algo que me parece fascinante. Mientras Shan Yu intenta demostrar su poder mediante la conquista, Mulan intenta descubrir su valor. Ambos quieren demostrar algo, pero uno destruye para conseguirlo y la otra se sacrifica para proteger a los demás. Ese contraste se vuelve cada vez más importante a medida que avanzamos. También quiero mencionar algo sobre la animación, porque Mulan llegó en un periodo extraordinario para Disney Animation. La película fue producida durante la llamada Era del Renacimiento de Disney, una época que nos regaló títulos como La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas y Hércules. Así que claro, Mulan tenía unas expectativas enormes sobre sus hombros y, en mi opinión, consiguió diferenciarse visualmente. La película tiene una escala impresionante. La Gran Muralla, las montañas, los ejércitos, la ciudad imperial, todo transmite la sensación de que estamos viendo una historia enorme. Pero al mismo tiempo, la película sabe cuándo acercarse a un personaje y dejar que una expresión diga más que una página de diálogo. Eso es algo que creo que la animación tradicional hacía especialmente bien. Cada plano parece pintado a mano, porque, bueno, en gran medida lo estaba. Hay una textura y una personalidad en estos fondos que me sigue pareciendo preciosa, y no estoy diciendo que la animación moderna sea mala, ni mucho menos. Pero hay algo en estos clásicos dibujados a mano que tiene una calidez difícil de replicar. Y entonces llegamos a una de las cosas que Mulan hace mejor que muchas películas familiares: cambiar de tono. Porque puedes estar riéndote con Mushu un minuto y de repente la película te recuerda que lo que no te está mostrando normalmente significa que la dirección y la narración están funcionando a un nivel altísimo. También es aquí donde la historia personal de Shang se vuelve mucho más trágica. Su padre, el general Li, había salido antes con su ejército para enfrentarse a los hunos. Shang esperaba reunirse con él, pero lo que encuentran no es exactamente una bienvenida y de repente la guerra deja de ser algo que ocurre lejos. Ahora es personal. Hay algo muy interesante en cómo Shang reacciona. No tenemos una escena larguísima de llanto ni un discurso melodramático. Se contiene, intenta mantenerse firme, pero se puede ver en su rostro que acaba de perder algo enorme. Y eso encaja perfectamente con su personaje. Shang ha sido educado para ser disciplinado, para controlar sus emociones y para cumplir con su deber. Pero debajo de esa disciplina hay una persona joven que acaba de descubrir que probablemente tendrá que continuar sin su padre. La película no se detiene demasiado tiempo en ello, y creo que esa es precisamente la razón por la que funciona. La guerra no siempre te permite parar y procesar tus pérdidas. A veces tienes que seguir caminando, y eso es exactamente lo que hacen.
Ahora bien, mientras nuestros protagonistas están lidiando con las consecuencias de la invasión, Shan Yu sigue demostrando por qué es uno de los villanos más intimidantes de la animación de Disney. No porque sea el personaje más elaborado psicológicamente, sino porque la película lo presenta como una fuerza que simplemente no se detiene. Y aquí quiero decir algo que quizás sea una opinión impopular. No creo que todos los villanos necesiten una historia de origen que te haga llorar. Vivimos en una época en la que parece que cada antagonista necesita un documental de 6 episodios explicando por qué su infancia fue complicada y por qué, en realidad, quizá deberíamos sentir pena por él. Y ojo, algunas historias hacen eso muy bien, pero también hay algo refrescante en un villano que representa una amenaza clara. Shan Yu es peligroso, es inteligente, es brutal, y su enorme orgullo es una de las razones por las que funciona como antagonista de Mulan, porque él está obsesionado con demostrar su poder. El emperador ha construido defensas, ha movilizado ejércitos y ha intentado detenerlo, y Shan Yu interpreta todo eso como un desafío. Para él no basta con ganar, tiene que demostrar que nadie puede detenerlo. Y eso crea un contraste precioso con Mulan, aunque estén en lados completamente opuestos. Porque Mulan también tiene algo que demostrar. Mushu también. Shang también. Incluso muchos de los personajes secundarios están intentando encontrar su valor dentro del mundo que los rodea. La diferencia es qué hacen con esa necesidad. Shan Yu quiere que el mundo reconozca su poder. Mulan quiere descubrir si ella misma tiene valor. Y esa diferencia, amigos, cambia absolutamente todo. La película comienza a preparar el enfrentamiento en la montaña, y aquí es donde entramos en una de las secuencias más espectaculares de todo el largometraje. Nuestros protagonistas llegan al paso de Tung Shao y descubren que están completamente superados. Y cuando digo completamente, quiero decir completamente. No hay un ejército gigantesco detrás de ellos preparado para salvar el día. No hay un hechicero mágico escondido entre las montañas. No aparece un águila gigante para llevárselos a casa. Están unos pocos soldados frente a una fuerza enemiga enorme. Y aquí es donde Mulan vuelve a demostrar que su mayor arma no es la espada, es su cabeza. Shang, como comandante, toma una decisión lógica desde una perspectiva militar. Tienen un cañón, tienen una oportunidad. Apuntar al líder enemigo podría darles una pequeña posibilidad, pero Mulan ve algo diferente. Y esto me encanta porque la película no presenta su decisión como una idea que se le ocurre porque es especial o porque el guión le regala una solución. Mulan observa su entorno, ve la montaña, ve la nieve, ve el ejército y conecta las piezas. Entonces toma el cañón y apunta hacia arriba. La avalancha que sigue es, incluso hoy, una secuencia visualmente impresionante. La escala es gigantesca. De repente, el conflicto deja de ser un pequeño grupo de personajes luchando entre sí y se convierte en una lucha contra la propia naturaleza. Y por supuesto, Mulan no sale de esta situación como si nada. Porque esta es otra cosa que agradezco muchísimo de la película. Sus decisiones tienen consecuencias. Ella salva a sus compañeros, cambia el rumbo de la batalla, pero resulta herida. Y cuando la avalancha termina, llega uno de los momentos más importantes de toda la historia. Por un instante, Mulan es celebrada. Sus compañeros están vivos gracias a ella. Shang está vivo gracias a ella. Yao, Ling y Qianpo han visto con sus propios ojos lo que Ping es capaz de hacer. Todo lo que Mulan quería demostrar, en cierta forma, acaba de demostrarlo. Y entonces se descubre la verdad. Y aquí es donde la película podría haber tomado el camino fácil. Podría haber hecho que todos dijeran, «Oh, eres una mujer». Bueno,
Eso no importa porque nos salvaste. Fin del conflicto. Música alegre. Todo resuelto. Pero no. La película recuerda las reglas que estableció desde el principio. Mulan ha roto la ley. Ha engañado al ejército. Y en ese mundo, eso tiene consecuencias terribles. Chi Fu, que nunca ha sido exactamente el mayor admirador de Shang ni de Ping, aprovecha inmediatamente la situación. Para él, no importa todo lo que Mulan acaba de hacer, no importa que haya salvado incontables vidas, la ley es la ley. Y aquí tenemos uno de los momentos más tensos de la película. Shang tiene que decidir qué hacer, y esto es donde, en mi opinión, su personaje demuestra que tiene mucho más corazón del que parecía al principio. Porque Shang ha pasado toda la película hablando de disciplina y deber. Ha vivido siguiendo unas reglas muy claras, pero ahora tiene delante a la persona que le salvó la vida, y decide perdonarla. Una vida por una vida. Es una frase sencilla, pero tiene muchísimo peso. No está diciendo que no le importe lo que Mulan hizo. No está diciendo que las reglas hayan desaparecido. Está pagando una deuda según su propio código de honor. Y sin embargo, para Mulan, el resultado sigue siendo devastador. Porque sí, está viva, pero ha perdido todo lo demás. Ha perdido su lugar en el ejército. Ha perdido la identidad que había construido. Ha perdido el respeto que tanto le costó ganar. O al menos eso es lo que ella cree en ese momento. Y de repente vuelve a estar sola. Esta parte de la película siempre me ha parecido increíblemente triste, porque Mulan no se va celebrando. No se va como una heroína. Se queda en medio de la nieve, herida emocional y físicamente, convencida de que ha vuelto a fracasar. Y entonces llega uno de los momentos más honestos de todo el guión. Mulan admite algo que quizá ni ella misma había querido reconocer. Cuando salió de casa, lo hizo para salvar a su padre. Eso era verdad. Pero a lo largo del camino, también empezó a luchar por otra razón. Quería demostrar que podía hacer algo bien. Quería mirarse a sí misma y sentir que tenía valor. Y esto, para mí, es importantísimo, porque convierte a Mulan en un personaje todavía más humano. Las personas rara vez hacemos cosas importantes por una única razón perfectamente pura y sencilla. Podemos amar a alguien y también querer demostrar algo. Podemos hacer un sacrificio por una persona y al mismo tiempo descubrir que necesitamos ese sacrificio para encontrarnos a nosotros mismos. Mulan no deja de ser valiente porque admita que quería demostrar su valor. Al contrario, se vuelve más real. Y Mushu también tiene que enfrentarse a una verdad incómoda. Él tampoco había comenzado esta aventura por razones completamente nobles. Quería recuperar su posición, quería demostrar que podía volver a ser un gran guardián. Pero durante el viaje ha cambiado. Y esa es una de las razones por las que adoro la relación entre Mushu y Mulan. Comienzan siendo dos personajes que se ayudan mutuamente porque necesitan algo, pero terminan siendo amigos, de verdad. Mushu podría haberse ido, podría haber pensado, bueno, esto salió mal, yo me largo, pero se queda, porque ya no está allí por prestigio, está allí por Mulan. Y sí, debajo de todos los chistes, las exageraciones y los planes absurdos, el pequeño dragón tiene corazón. No se lo digáis a él, porque probablemente os cobrará por escucharlo. Pero lo tiene. Mientras Mulan intenta decidir qué hacer después de perderlo todo, ocurre algo que demuestra por qué una verdadera heroína no necesita un uniforme para actuar. Los unos sobrevivieron, y no solo sobrevivieron, están avanzando hacia la ciudad imperial. Mulan es la única que sabe lo que viene. Ahora, pensad en su situación durante un segundo. Ha sido expulsada, ha sido humillada. Acaba de descubrir que todo el esfuerzo que hizo puede no significar nada para muchas de las personas que la rodean. Podría regresar a casa, podría esconderse,
Podría intentar reconstruir su vida y olvidar todo lo que ha ocurrido, pero no lo hace. Y aquí, para mí, Mulan demuestra definitivamente quién es. No vuelve porque quiera una medalla. No vuelve porque quiera que Chang se enamore de ella. No vuelve porque espere que todo el mundo la aplauda. Vuelve porque sabe que hay personas en peligro. Y eso es heroísmo. De hecho, si tuviera que elegir el momento exacto en el que Mulan se convierte verdaderamente en la heroína de la historia, quizá elegiría este y no la avalancha. Porque cualquiera puede tomar una decisión valiente cuando todavía cree que puede obtener algo a cambio. La verdadera prueba es qué haces cuando crees que ya no tienes nada que ganar. Mulan vuelve, y cuando intenta advertir a Shang, la situación se vuelve todavía más frustrante, porque ahora Shang sabe que Ping era Mulan. Sabe que la persona a la que respetaba y con la que había construido una relación de confianza le ocultó una verdad enorme, y se nota que está confundido, pero también está herido. Y aquí no voy a decir que Shang actúe perfectamente, porque no lo hace, desestima la advertencia de Mulan demasiado rápido, y eso es algo que, por supuesto, tiene que aprender. Pero la escena funciona porque no intenta convertirlo instantáneamente en el novio perfecto de una película romántica. Shang es un personaje con sus propios prejuicios y sus propias reglas. Necesita tiempo para procesar que la persona a la que conocía como Ping y la mujer que tiene delante son la misma persona. Y Mulan le lanza una pregunta que va directamente al centro del asunto. ¿Por qué confiabas en Ping, pero no puedes confiar en Mulan? Y, sinceramente, ahí está toda la película resumida en una sola idea. Nada esencial ha cambiado. Mulan sigue teniendo la misma inteligencia, la misma valentía, la misma experiencia, la misma capacidad que tenía cuando todos creían que era Ping. Lo único que ha cambiado es lo que saben sobre ella. Y de repente, para algunos, eso parece cambiar su valor. Es una idea increíblemente poderosa, pero mientras Shang y el resto del ejército ignoran la advertencia, Shan Yu ya está poniendo su plan en marcha. Los hunos consiguen infiltrarse en la ciudad imperial y atacan en el momento en que todo el mundo cree que la guerra ha terminado. Y esto me encanta narrativamente porque la película juega con nuestras expectativas. Hemos tenido la gran batalla, hemos derrotado aparentemente al enemigo. En muchas películas ahí empezarían las celebraciones y los créditos, pero no.